Buenos días, a continuación vamos a presentar la segunda guía de laboratorio titulada Desfasor y Regulador de Inducción, junto a mis compañeros Álvaro Riaño, Laura Joana Santiago y quien les habla, María Alejandra Rincón. Con la segunda parte, desfasor por inducción, vamos a tener los voltajes de líneas y estos a medida que vamos rotando tanto el rotor como el estator deberían ser constantes. Ahora vamos a visualizar en el osciloscopio nuestras señales de el voltaje del rotor y el estator. Y ahora vemos nuestra imagen del estator. Venga a ver acá, echémosle vueltita completa. A continuación, esta sería la parte número 2. Entonces, para ese caso, tenemos la corriente I1, el voltaje I1, corriente I2, voltaje I2. Entonces, aquí ya teniendo conectada la máquina y con las conexiones, lo que empezamos a hacer fue inicialmente calibrarla para empezar con una corriente I2 de 0 grados. Entonces, ya con esa referencia, posteriormente aquí guiándonos con los ángulos que tiene aquí la máquina, pues empezamos a hacer las variaciones hasta nuevamente registrar los grados y los datos y regresar pues posteriormente al mismo punto, que es donde la corriente I2 pues era aproximadamente 0. Entonces más o menos sería por aquí. A continuación voy a explicar los resultados que obtuvimos en el laboratorio de desfasor y regulador de inducción, centrándonos más que todo en las gráficas que obtuvimos a partir de esta práctica. Lo primero que hicimos fue calibrar el sistema. Para eso usamos el osciloscopio en modo XY, que nos genera lo que se llama una figura de Lissajous. En esta, pues cuando el rotor está en la posición correcta, la figura que aparece en pantalla es una línea recta inclinada, que esta nos indica que las dos señales, tanto la del estator como la del rotor, están perfectamente en fase. Es decir, pues con 0 grados de desfase entre ellas. Bueno, ya después cuando empezamos a girar el eje del rotor manualmente, esa línea recta se va abriendo de a poco y se convierte más que todo como en una elipse, como se ve en la figura. Y entre más abierta esté, mayor es el desfase entre las dos señales. Bueno, con esto básicamente se confirma que el dispositivo nos permite controlar de forma precisa y continua el ángulo de fase eléctrica, girando únicamente el eje. Por otro lado, en la segunda parte del laboratorio se configuró la máquina como regulador de voltaje y la conectamos a una carga resistiva. En esta se tomaron mediciones de voltaje y corriente, como se indicó anteriormente, tanto en el estator como en el rotor, a diferentes ángulos desde 0 hasta 360 grados. En la figura que vemos en pantalla se pueden ver que todas estas mediciones, todas estas mediciones están ahí juntas. Y lo que primero pues llama la atención es que las corrientes tanto I1 como I2 tienen un comportamiento parecido en ambos lados, pero se alcanza a ver un cierto desplazamiento entre ellas. El voltaje en cambio se comporta de forma opuesta. Cuando uno sube, el otro tiende a bajar, por lo que pues esto tiene sentido porque en este tipo de máquina la energía que entra por un lado sale por el otro y hace que la distribución cambie dependiendo de la posición del rotor. Por otro lado, y finalmente tenemos los diagramas fasoriales de las figuras que se muestran en pantalla, que son básicamente una representación visual de cómo se relacionan el voltaje y la corriente en cada devanado. En el diagrama del devanado 1, que corresponde al estator, vemos que el voltaje P1 es más grande que la corriente I1, lo que es normal en un sistema así donde hay una carga conectada.
En cuanto al diagrama del diágono 2, que es el rotor, ocurre algo similar pero con magnitudes diferentes. Entonces aquí pues lo que se alcanza a notar es la diferencia del ángulo entre el voltaje y la corriente en cada caso. Esto pues nos indica que el tipo de carga, sí, nos indica cuál es el tipo de carga y cómo se está transfiriendo la energía.